Hablemos hoy... el imperativo no. Hablaremos hoy de Rafael, el de Urbino, el gran pintor. Así que ubiquémonos en el Renacimiento. Así los artistas plásticos estudiaban anatomía para dibujar y modelaban las figuras antes de pintarlas para ver qué sucedía con las perspectivas y con la luz. Ya las figuras espirituales, planas, débiles y erráticas de los siglos anteriores cedían lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. Rafael nació en Urbino el 6 de abril de 1483. Era la ciudad de Urbino patrimonio del duque Guidobaldo de Montefeltro, y el Guidobaldo se reunía con unos artistas a quienes sostenía. Los ocupaba en el decorado, en la ornamentación de su palacio. Entre sus artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el padre de Rafael. Era pintor y poeta el papá de Rafael, pero los cuadros y rimas de Santi no pasaron nunca de los muros de la fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos solo para alabar a su señor y relatar sus hazañas. Y esta labor, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó la estimación del Guidobaldo. Giovanni Santi estaba casado con Maya de Battista Chiarla, y de ese matrimonio nacieron 3 hijos, 2 que se murieron en la infancia y Rafael. Y Rafael creció en este clima refinado, animado por otros artistas y por su propio padre. Empezó a estudiar pintura. Dice, vamos a ver cómo es esto. También empezó a entrenar con algunos geómetras en el arte de la perspectiva. Todo estaba muy tranquilo, pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria fulminó a los padres y de golpe, que no es una metáfora, sino... No, la enfermedad, la enfermedad, el mal del aire. Y exactamente. De golpe Rafael quedó solo en medio de una disputa entre sus tíos, que no es que se lo querían llevar, sino que se lo querían sacar del cine. Claro, más bien. El duque se hizo el gil. Bueno, nadie quería cargar con el pobre Rafael. Pero entre tanta desgracia apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes. Se trataba de Timoteo Ricci, un pintor que había desempeñado un papel semejante al de Leonardo da Vinci cerca de Ludovico. Ricci tocaba el violín, tocaba el laúd, cantaba maravillosamente bien y seducía con esas virtudes a todas las minas en cualquier lugar que visitaba. Timoteo decidió apadrinar a Rafael, se lo llevó a su casa y en poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas de pintura que profesaba su maestro y también las que tenían que ver con las minas. Respecto a la pintura, ya en esa época pintó La visión de una noche y el San Miguel, que están hoy en el Louvre. Respecto a los otros asuntos, parece que maestro y alumno salían juntos a caminar y saludar señoritas. Ellos decían que era con el solo propósito de contemplarlas para ampliar los límites de la belleza pictórica. En una carta escribió Rafael, tengo la carta aquí. A ver, es un auténtico documento histórico. Dice, para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas mujeres bellas, pero viendo carestía y escasez, tanto de buen juicio para elegir la mejor, como de bellas mujeres, yo me sirvo más bien de cierta idea que me viene a la mente. No conozco eso. Imaginación al poder. Pero en realidad parece que Rafael observaba a muchachas para colgar luego en las telas o en los muros el conjunto o la idealización de lo visto. En principio no recurría a modelos vivos. Según el biógrafo Vasari escribió las biografías de casi todos los genios de aquella época, que eran muchos, ¿no? Pero según Vasari parece que Rafael gozaba con verdades de ficción y que inventaba las bellezas que pintaba. Pero naturalmente tenía que inspirarse en la realidad.
Una vez unos amigos le reprochaban algunos detalles del cuadro Amor y Psique como poco coincidentes con la realidad. Y Rafael preguntó, dice, ¿y los otros detalles cómo están? Dice, lo demás se ve natural. Y el pintor dijo, bueno, en todo caso, trabajaré en eso, en lo demás. El artista no debe copiar la naturaleza como la ve, sino como debería ser, quizá aún mejor. Obsérvese, ¿no? Esto no es el impresionismo, no es pintarla como la ves, sino pintarla como debería ser, que es bien otra cosa. Sí, claro. Sí. Para Rafael, el modelo desnudo no servía más que como invitación para conservar el detalle en la memoria, pero no para repetirlo, sino para comprender las relaciones, para crear acción, para crear vitalidad, pero no para repetirlo. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Recuérdese la diferencia entre el Caravaggio y esta idea, ¿no? Caravaggio sentía necesidad de pintar con un realismo brutal. Así había pintado aquel tránsito de la Virgen, escandaloso tránsito de la Virgen, con el cadáver de su amada. Ajá. Y a la resurrección de Lázaro con un muerto de 4 días. Sí, señor. Bueno, sin embargo hay que decir que en un momento Rafael hizo uso del naturalismo más extremo para escapar de una situación bastante complicada. Parece que el pintor llevaba una vida disoluta y muchas veces se quedaba sin guita. Un día se había hospedado en una posada, hacía ya tiempo que estaba allí, se le ocurrió pedir la cuenta y advirtió que debía mucho más que lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera a buscar el importe en un rato. Al cabo del plazo el dueño fue y se encontró la habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro. Bueno, estaban pintadas. Estaban pintadas. Deben ser mentiras, ¿no? Sí. Bien. Se fue a Florencia, mitad para no pagar algunas deudas, y allí continuó sus estudios con el Pinturicchio, que era sordo y considerado uno de los mejores artistas decoradores del siglo. Decoradores quiere decir que no era tan bueno, ¿no? Junto al Pinturicchio, además de pintar, se dedicaban a esconderse de las campañas de terror que Cesare Borgia lanzaba sobre algunas poblaciones. Entre otras cosas, Rafael y el Pinturicchio trataban de evitar que Borgia se interesase por ellos, porque es preferible hacerse lotario ante sujetos como él, ¿no? Claro, de humores variables, ¿no? Claro. Entonces, allí también estudió anatomía y se llevó a su pieza un montón de esqueletos. Bueno, debe haber sido un cuadro dantesco entrar a la pieza de Rafael, si hubiera los esqueletos, uno sentado, el otro acostado. Bueno, pintó muchísimo, se puso en contacto con los adeptos de Savonarola, aquel que mataron allá en la Piazza de la Signoria. Él estaba en un grupo liderado por Facco Dalla Porta, pero al final se cansó de Florencia y se fue a Roma con una carta de recomendación para el Papa Julio II. En Roma lo esperaban. Cuando llegó quedó completamente admirado por el arte clásico, Claro. el arte de los griegos, el arte de la antigüedad clásica. Se puso a estudiarlo con gran devoción y él mismo incorporó a su obra una enorme carga de espíritu helenista. Si ustedes ven sus cuadros, algunos parecen verdaderamente una reproducción del espíritu griego. Bueno, como que algunos llevan Sí, de hecho, referencias a... cosas así, ¿no? A algunos no les gusta eso. No sé si a mí tampoco me gusta, no sé. Por ahí yo prefiero... ¿Qué importa lo que yo prefiera? Esas imperfecciones, esa cosa menos terminada de los cuadros de Miguel Ángel, que... Bueno, pocos cuadros de Miguel Ángel, porque no era un pintor. No, era un escultor. Era un escultor, claro. ¿no? Bueno. Fue pintor porque aprendías de todo en aquella época, y entonces fue pintor. Y porque había que laburar. Claro, todos dicen que el mejor de todos, desde los puntos de vista de la perfección, fue Rafael. Pero el otro tenía un descuido, una especie de enojo, que era también muy, muy poderoso, ¿no? En Rafael todo es más prolijo. En fin, no importa. El Papa lo llamó. El Papa también quería darle a Roma un esplendor antiguo, helenístico, y lo llamó a Rafael. Pero ahí estaba también Miguel Ángel trabajando con la tumba de Julio II, una de las grandes tragedias de la vida de Miguel Ángel, nunca la terminó, ¿no? La cosa es que
A Miguel Ángel no le gustó nada la presencia de Rafael. Rafael le mostró unos dibujos al Papa. El Papa le encargó inmediatamente la decoración de las habitaciones en las que ya estaban trabajando Signorelli, Suardi y otros pintores. Bueno, Julio II se emocionó tanto con los dibujos de Rafael, que los echó a todos, a los otros, y le dijo, laven las paredes. Y le encargó las pinturas a Rafael. Incluso le encargó los tapices de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel esperaba. ¿Por qué? Y bueno, pues estaba pintando el techo. ¿Cómo no le van a dar los tapices? No, se los dieron a Rafael. Rafael aceptó el encargo y se hizo... se encargó él de las tareas más ingratas de la pintura. No delegó nada, ni siquiera la construcción de andamios. Los hacía él. En realidad creo que todo era para mostrarse frente a Miguel Ángel. Recordemos que Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina en una posición de una incomodidad supina Sí, claro. y absoluta, ¿no? Y escribía acerca de ella. Totalmente. Pero se odiaron, incluso Claro. entre los ayudantes de uno y otro, más de una vez se agarraron de los pelos. Con la muerte del Papa, Julio II, las cosas cambiaron. Apareció León X, Miguel Ángel despechado, no despechado por la muerte de Julio, pero despechado, en fin, abandonó Roma. Rafael fue nombrado arquitecto, se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer decoraciones de teatro para las obras religiosas. Un día debió pintar en tamaño natural al elefante favorito del Papa. Era más cortesano Rafael que Miguel Ángel, que era un tipo feo, desagradable, antipático. Era más urbano en todo sentido. Muy tranquilo estaba Rafael hasta que conoció a una chica llamada La Fornarina, que como su nombre indica era hija del panadero, ¿no? Claro. Cómo me gustan las hijas del panadero, ¿eh? Las mejores minas son hijas del panadero, o laburan en las panaderías, O se llaman Fornarina, que es casi lo mismo. o las ve uno en las panaderías, así, ¿no? Pero en cambio uno no las ve en el cine, en las películas de cine, ahí no. Yo he visto algunas películas, en algunas películas he visto alguna belleza. Pálida imitación de las bellezas que he visto yo en el tren o acompañando a otro tipo en un baile. Totalmente de acuerdo. Bien. Qué cosa, ¿no? Uno de los sueños de mi vida fue que se cruzara conmigo alguna hija de panadero. Sí. Alguna inmerecida suerte he tenido en eso. Y sí he conocido hijas de panadero. Nunca estrellas de cine. No. Ni modelos de la tele. Cuando las conocí nunca siempre siguió largo. Sí, Yo las siguió conocía, largo rumbo a alguna panadera. Sí, me acuerdo. Bueno, Rafael sabía de eso y se enamoró. Bien. Era una morocha hermosa y según Vasari, esta mujer lo agotó. Ajá. Dice Vasari, maldita sea esta mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. Fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael. Dice Vasari, muerto de bronca porque no era él Claro, más bien. el que se moría de eso. Parece que así como se entregó largas temporadas a la pintura, no delegando ninguna tarea por áspera que fuese, del mismo modo no abandonó la habitación de la Fornarina. Y entonces el 6 de abril de 1520, el día de su cumpleaños, no del suyo Dorio, No, es un poco después. murió, según dijeron, de una fiebre perniciosa. Qué lindo. Pero ¿será cierto que hace mal? No les haga caso. Eso era antes, ¿no? Ahora te hacen creer que hace bien. Yo no sé quién está detrás de esto, ¿no? Debe haber intereses creados en ambas afirmaciones. No debe ser ni tan mal como decían, ni tan bien como dicen. Y además todo depende de cada uno. ¿Qué se está metiendo? ¿La ciencia o la historia con eso, no? Sí, bueno, no lo sé. Algunos cuentan que aquella noche, la noche de la muerte de Rafael, se sintió en Roma un gran temblor que sacudió las paredes del Vaticano. Los funerales fueron tan pomposos como los de un príncipe, como que príncipe le llamaban, Claro, ¿no? sí. A la cabecera de su lecho de muerte fue colocado el cuadro La Transmutación, que fuera destinado luego a la Catedral de Narona. Tenía 38 años cuando murió Rafael. Nótese que Miguel Ángel vivió hasta bien pasados los 80. León X, el Papa, escribió el epitafio de Rafael. Dice, aquí yace Rafael, punto. Ah, no, sí. Cuando vivía,
La gran madre de las cosas temía ser vencida. A su muerte tuvo miedo de morir. No es un buen epitafio. No, es horrible. Bueno, como que lo escribió un papa, imagínese. Mal construido, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta breve Quería reseña, empezar a ¿no? recordar brevemente, Alejandro, porque hay ciertos momentos de alegría que vale la pena recuperar inesperadamente con nuestro amigo Miguel Vincent. Hemos estado en el Louvre paseando por Rafael y por Caravaggio también, y pasando bellos momentos frente a Y esa allí obra. habrá visto esas multitudinarias construcciones de Rafael con todos los tipos bien acomodados. Totalmente, cada uno en su lugar y qué sé yo, y esas oscuridades caravallescas que a mí me gustan ciertamente mucho más. Pero estaba pensando que el otro día leía, no sin cierto estupor, que Sócrates, en algún comentario ulterior de alguno de sus biógrafos, habla de la pintura como de la escritura, en esa especie de oposición que tenían los clásicos. Y dice, porque la escritura finalmente no se constituye sino en un instante. Cuando los discípulos le preguntan por qué, dice, porque un libro dice algo y siempre va a decir lo mismo, es como una máquina que repite, vamos, es como un cuadro, dice Sócrates, que siempre reproduce esa misma cosa. Uno no puede dialogar con un cuadro, dice con cierto desprecio, y con el mismo desprecio por la literatura que por la pintura, dice, uno no puede dialogar con un libro, sí con un maestro, dice, y este es el motivo por el cual en otro de los diálogos le dice a un tipo que había memorizado un poema, por favor, no cites una cosa así leyéndola, y menos estando su autor presente, como que estaba copiándose Claro, del texto. claro. ¿No? Decía que en la improvisación de la palabra estaba realmente la posibilidad del genio, de la recreación y de la explicación. Esto duró un tiempo. Yo creo que ya en el Renacimiento la gente había advertido la distancia que hay entre la literatura y la pintura y la singularidad de cada una. Y ya en el Renacimiento también los mecenas eran cultos. Esto es una gran ventaja que hemos perdido en la modernidad. Sí. Digamos que un César Borgia que estaba loco, pero también un Julio II, de pronto un papa, Claro. cuando encargaban una obra sabían cuando un artista era bueno. Y el artista, a su vez, creo que tenía, sin temor al ridículo o a la soberbia, cierta idea de inmortalidad. Sabían que estaban pintando para siempre, por ejemplo, igual que algún otro autor estaba pintando para siempre. Estaba pensando también que en los artistas estaba esta especie de espíritu anti-Leibniz, esta cosa, es decir, Leibniz sostenía, este es el mejor de los mundos posibles. Bueno, no, ese es el mundo que hay, hagamos uno mejor, Claro. y esto solo lo puede lograr el arte. Digo, Savonarola quería todo lo contrario y por eso terminó quemado. Y pensaba que, bueno, uno anda dando vueltas por allí, tiene la soledad, la realidad, la noche negra que a uno lo envuelve, y finalmente, quizás, como dicen los orientales, a uno a quien es imposible distinguirlo, la eternidad no sea nada más que ese momento perfecto que dura justamente eso, un momento, Y que la pintura hace eterno. para siempre. Lo que es efímero en la pintura dura para siempre. Absolutamente. Ese dedo que está a punto Por de Dios. tocar al hombre en la pintura de Miguel Ángel no se mueve de allí, está siempre allí, ¿no? Qué bárbaro. Un momento, justamente, es el título de este bello vals de nuestro querido Héctor Stamponi, que escucharemos tocado por él en solo de piano.